Fue hace un par de días, Camila, que estuvo Alejandro Gaviria en un foro hablando sobre la reforma a la salud y dejando sobre la mesa las inquietudes que subsisten a pesar de tantos acuerdos y diálogos que ha habido entre partidos, el presidente, la ministra de Salud, para tratar de sacar adelante la propuesta del gobierno que, hay que decirlo, pues tiene una meta absolutamente loable y es mejorar la situación de la atención de salud en el país, pero en la cual no logran ponerse de acuerdo partidos, sector salud y por supuesto el gobierno. Sí, señor Juan Pablo. Y es que lo que ha dicho el exministro es que ese 1% en el que no han logrado llegar a ese acuerdo tiene que ver con el sistema de aseguramiento. Y por eso, exministro, que ya lo tenemos aquí, bienvenido y cuéntenos, por favor, por qué dice que ese 1% es casi que imposible que lleguen a ese acuerdo. Primero, buenas tardes, gracias por la invitación y buenas Buenas tardes a tardes. todos los oyentes. La reforma a la salud tiene unos propósitos u objetivos que son compartidos por todos. Tiene temas como el fortalecimiento de la atención primaria en salud, el tema del talento humano en salud, el tema de la inversión en los hospitales públicos, para los que no se necesita una reforma. En el fondo, el punto neurálgico, el núcleo de la reforma, es qué va a pasar con el sistema de aseguramiento como lo conocemos, que está basado, entre otras cosas, en lo que uno podría llamar una alianza público-privada. Esto es, en la participación de las EPS. Esa es la discusión, en última instancia. Ujú. Por eso no me gusta cuando se dice que el 1%, eso es el núcleo de la discusión, esa es la esencia, uno no le puede poner a eso un porcentaje. Esa frase es un poco demagógica, en últimas. Y sobre eso yo creo que hay un desacuerdo profundo que tiene dos partes. La primera es una preocupación sobre la transición. ¿Quién va a hacer las auditorías, la gestión integral de riesgo? ¿Quién tiene los sistemas de información? Y si usted quiere que las CPS no jueguen un papel en el sistema de salud y hay capacidades acumuladas por 30 años, tiene que tener una transición más clara en la que aparece en la reforma. La segunda es una discusión un poco más técnica sobre lo que uno llamaría un sistema con un pagador único, concentrado en la ADRES, un ordenador del gasto que sea único. Y lo que yo he dicho una y otra vez es que Colombia ya intentó sistemas de salud de esa manera. Y he puesto ejemplos históricos. Uno fue en el año 2001 cuando la Corte Constitucional le dijo al FOSIGA, entonces, que es el ADRES de hoy, pague la atención de desplazados usted, no hay EPS ni nada. Que alguien vaya a un hospital, mande la factura y usted la pague. Eso fue un desastre. Creó todo tipo de corrupción. Lo otro, lo que se conoce como los recobros o el no post, donde también el FOSIGA pagó directamente y también fue un desastre. Y lo otro, cuando las entidades territoriales pagaron también medicamentos por fuera del plan de beneficios y tuvimos el cartel de la hemofilia, el cartel del VIH, el cartel de los enfermos psiquiátricos. O sea, Colombia ha intentado modelos o sistemas de salud similares a los que propone la reforma y han sido un fracaso, sin atenuantes, porque ahora eso va a funcionar. Pero Esos son los cuestionamientos o las preguntas que muchos, no solamente yo, que a sí, veces parezco impertinente u obsesivo, hemos hecho. usted, usted estuvo en el gobierno hasta hace un mes más Un o mes menos, un exactamente. Yo mes, salí del gobierno el último día de febrero, hoy es el último día de marzo. hace un mes. Y salió además en medio de todo lo que se estaba discutiendo, un documento que se terminó por conocer respecto a los reparos que no solamente usted, sino otros integrantes del gobierno tienen sobre la reforma a la salud. Pero yo quiero que nos detengamos en este punto que usted acaba de señalar y es corrupción. Porque Mm. finalmente los dos casos que usted nos da, el FOSIGA haciendo el pago directo de la salud para los desplazados o todo lo que pasó de manera abominable en el departamento de Córdoba con esos carteles en torno al sector salud, que es corrupción, o sea, es plata que se roban y que encuentran la forma de desviarla. Cuando usted decía o cuando usted pudo hablar, ya sea estando en el gobierno o a posteriori en el almuerzo con el presidente sobre el tema de la corrupción, ¿qué le respondían? Porque finalmente los políticos siguen estando ahí. Sigue habiendo gobernadores, sigue habiendo alcaldes, seguiría la puerta abierta para que se dé un desagre al sistema. ¿O es que ellos plantean o se plantea dentro del gobierno alguna estrategia para evitar la corrupción, para desangrar al sistema? La estrategia que se plantea y la que la ministra de Salud y varios de sus funcionarios han dicho una y otra vez es un sistema de información. Sistema de información
donde vamos a tener absolutamente control de todo el proceso, que a mí me ha parecido, así se lo dije al presidente, se lo dije a la ministra y lo reiteré en una reunión y tras otra, ilusorio por ahora. Solamente con 100.000 millones de pesos quieren crear un sistema de información perfecto que evite cualquier forma de corrupción. Eso no va a pasar. Y yo Un así sistema de lo dije información una y perfecto otra sería vez. que como un sistema que vaya cruzando datos de Un sistema exámenes que le permita médicos. saber en tiempo real cada una de las transacciones que hay en el sistema de salud. El Ujú. sistema de Colombia hace casi 2 millones de atenciones diarias en salud. Ujú. La persona que se toma los rayos X o el laboratorio y demás. Yo lo dije una y otra vez. Ese tema es importante, Juan Pablo, porque la discusión esta semana, el principal punto de discusión, entre muchos, porque no es el 1%, con los partidos políticos, ha estado sobre eso, sobre lo que llaman los fondos y en particular los fondos territoriales. Hay muchos han dicho, el riesgo de corrupción de crear esos fondos es altísimo. Claro. Y parece que ese fue un punto que los 3 jefes de los partidos le dijeron a la ministra. Ellos quedaron de cambiar esos fondos, de excluirlos de la reforma, pero ahí quedaron, tosudamente. Es que, mire, yo quiero plantearle la pregunta a quienes nos están viendo esta hora en el YouTube Live, y los vamos a leer mientras Paola plantea luego su inquietud, pero ustedes que nos están viendo y oyendo esta hora, ¿se sentirían tranquilos pensando que el actual alcalde o el alcalde que vaya a quedar electo a finales de este año, el actual gobernador o el gobernador que quede electo a finales de este año, quede con la posibilidad de meter la mano en los recursos de la salud? Y aquí me estoy saliendo del debate sempiterno, que la EPS, que sí, que no. No. Quedémonos en la plata que finalmente es lo que mueve todo. Ustedes quedarían tranquilos, ustedes quedarían con el suficiente sosiego si la plata de la salud queda en manos de un alcalde, de un gobernador, o peor aún, de su secretario de salud o su secretaria de salud. Reflexionen y los leo después de la pregunta de Paola y la respuesta de Alejandro Gaviria. Sí, ¿Puedo meterle exministro. la cuchara ahí un momentico? Sí, pero permítame, le hago la pregunta porque Sí, pues Paola. tiene que ver, porque si no es entonces a través de estos fondos que directamente el ADRES o la ADRES manejaría, distribuiría, entregaría los recursos, entonces ¿quién? Que lo sigan haciendo las EPS, porque pues tampoco para la gente pues es una buena señal que lo hagan las EPS, porque pues no se confía en el manejo que hacen estas entidades. Yo creo que había un punto intermedio que combina los dos mundos, donde yo creí que había un acuerdo. Y el punto intermedio, y los oyentes, viernes antes de Semana Santa, no queremos aburrirlos con temas técnicos, pero es el siguiente, es hacer una diferenciación en lo que se llama el giro directo, y es toda la plata está en la ADRES, que funciona como una tesorería, pero no hace la ordenación de gasto. Es la EPS la que dice, yo hago todas las auditorías, yo hago los controles, ya tengo la experiencia y los sistemas de información para hacer eso, pero no controlo la plata. Y la plata está en la ADRES y la ADRES le gira directamente a los hospitales. O sea, que la ordenación de gastos siga concentrada en las EPS porque tienen las capacidades, pero los recursos financieros estén en ADRES. O sea, que no, O sea, es que un no haya modelo con unos fondos que 100% sean como giro directo, intermediarios. con 100% giro directo, pero con las auditorías hechas por las EPS. Eso es lo que no ha querido hacer el Ministerio de Salud. Aceptar que las auditorías y la ordenación de gastos siga estando en cabeza de las EPS. El problema es que ADRES no puede hacerlo, no tiene las capacidades acumuladas. Las miles de personas que tendría que tener ADRES no están. Y voy a dar un solo ejemplo también de esta semana. Esta semana tuvimos un foro en la Contraloría, de los muchos foros. Y el señor Contralor dijo un temita que parece una anécdota, pero no lo es. Dijo, ADRES no ha podido hacer las auditorías para una partecita de las atenciones en salud, que es cuando un vehículo no tiene SOAT, hay un accidente de tránsito, hay un herido, lo atienden en un hospital, el hospital pasa la factura a ADRES que la tiene que pagar, ni siquiera ha podido contratar las auditorías para esa partecita, vehículos sin SOAT. No, pues tanto así que encontraron Ahora esta quiere hacer semana, todo el sistema de salud, ¿eso cómo va a ser? esta semana encontraron pacientes que se accidentaban una y otra vez, supuestamente, ¿no? Y los pagaban una y otra vez Pero los imagínese, usted no tratamientos. tiene la gente para hacer eso. La corrupción que puede Bueno. salir de allí de un sistema sin controles. Mire. Eso es el ejemplo que yo ponía ahora de los recobros y demás. Mire, pues le voy a leer qué dice algunos de las personas que están conectadas con nosotros en el YouTube Live sobre la pregunta que Sobre planteé. su reflexión. Sí, es una reflexión. Dice John Alexander Beltrán, no, eso no va a pasar. Laura Rodríguez, no, para nada quedaría tranquila. Repito la pregunta, ¿no? Si alcaldes o gobernadores tuvieran la posibilidad de llegar fácil a la plata de la salud. Julián Mateus, totalmente intranquilo. Armando Romero, obvio que no, eso se la roban. Nos vamos a joder si los alcaldes tienen eso.
Dice también Nancy Murillo, sería un desastre. RA16 dice, la reforma confirma recursos a la ADRES. ¿Cuál gobernadores? ¿Cuáles alcaldes? Sí habría posibilidad que los alcaldes o los gobernadores metan mano en el uso de los recursos o en el Algunos de gasto. esos fondos van a tener participación de alcaldes y gobernadores y yo no quiero decir que esto está basado simplemente en suspicacia y Mm, en suponer que todos los alcaldes y gobernadores son corruptos, sino en la ausencia de capacidades del Estado para hacer eso. La gobernación, no solamente la de Córdoba, en La Guajira y en el Chocó, sí, señor. no tienen las capacidades para desempeñar esas labores. Yo por eso siempre he dicho, bueno, si uno quiere moverse hacia ese sistema, primero tiene que haber una transición prolongada para construir esas capacidades. Bueno, No existe hoy la forma. Y cuando hay desorden, cuando no hay capacidades, viene la corrupción. ujú. Así el alcalde o el gobernador tengan las mejores intenciones y operen de manera altruista. Va a haber corrupción cuando hay desorden y no hay capacidades del Estado. Es que esto lo podríamos Y desmenuzar de otra ya forma. pasó con el caso de los OCAD, Juan Y- Pablo, que había un tema de sí, manejo de plata por parte de los entes territoriales y pues no dice a mí ocurrieron. Salama que con esa pregunta estoy aceptando que Colombia es un estado fallido. Pues no lo estoy aceptando, pero pues mire el panorama. Juan Pablo, me parece como interesante eso y eso, lo del Estado fallido. Y es un tema inquietante y es, hay unas capacidades para hacer ciertas cosas que necesitan los sistemas de salud que se acumularon por razones históricas en el sector privado. Y usted no puede prescindir de ellas. Ujú. Y si queremos fortalecer el Estado, tenemos que hacer un buen programa de transición para ir acumulando Bien. esas capacidades en el Estado. Bueno, exministro Alejandro Gaviria, yo quiero plantearle algo además mirando a los ojos. Usted fue ministro de Salud y es una impresión que yo tengo, pero es impresión, como paciente y usuario de EPS que soy. A veces a las EPS, o en general a las EPS, les ha hecho falta humildad para reconocer que sí se equivocaron y han tenido una atención al paciente mala o regular a la hora de no responder a tiempo, a la hora de esa vuelta y revuelta, vaya por la autorización y después de la autorización que la otra autorización, o de repente no ofreciendo a tiempo los tratamientos que se necesitan. Ha hecho falta humildad de ese sector para... No solo humildad, le ha hecho falta muchas veces que el paciente esté en el centro de la atención, le Mm, ha hecho falta tener mejores sistemas, le ha hecho falta un diagnóstico permanente de lo que está ocurriendo con los pacientes, sin duda. Ahora, las encuestas que se hacen sobre satisfacción de los usuarios, no todas confiables, son de dos tipos. ¿Qué pasó la última vez que usted necesitó una atención en salud? ujú. Hospitalización o una cita médica con algún especialista, o si usted estaría dispuesto a recomendarle su EPS a un amigo o familiar. Muestran niveles de satisfacción que no son los que uno quisiera, pero que están por el lado del 60-65%. Ujú. Sí, exministro, ya con esto que pasó con los partidos políticos que dijeron que no iban a apoyar este proyecto de ley, hay quienes han pedido la renuncia de la ministra y usted ha dicho que este proyecto pues sí está un poco ideologizado, es lo que usted ha dicho. Quisiera preguntarle si usted cree que ella debería dar un paso al costado o qué es lo que debería pasar, porque para algunos pues ella lo que está haciendo es un daño al gobierno y al presidente Gustavo Petro. Usted sabe que yo me senté en ese gabinete, ese es un fuero presidencial. Yo pedirle renuncia a quien fue mi compañera de gabinete no me parece. Yo sí quiero como más bien responder la pregunta de esta manera. Cuando yo me reúno por primera vez con el presidente Petro, antes de la elección, cuando yo había hecho una adhesión, fue con la idea de un acuerdo nacional y con la idea que yo llamé en los consejos de ministros como flexibilidad programática. Es aquí tenemos unas ideas, pero vamos a hacer un gabinete que es un poco más amplio, de coalición. Vamos a tener discusiones sobre todos los temas, incluido el de mi cartera, que era educación, pero y vamos a participar todos en esas discusiones. Yo creo que eso sí ha faltado, flexibilidad. Porque ha ocurrido lo mismo en dos ocasiones. Tuvimos una discusión de 7 reuniones, 8 reuniones al interior del gabinete. Incluso el presidente mencionó una frase que me pareció interesante en una reunión. Esto fue el viernes antes de la radicación del proyecto, que fue un lunes. Él dijo, nos chichipateamos. Esto es, estamos aceptando que las CPS pueden jugar un papel en el sistema. Cuando fuimos a ver el proyecto de ley el lunes, que se iba a radicar en la tarde, nada tenía de eso. Esa historia se repitió casi de la misma manera. Primero como tragedia, después como comedia, decía un famoso historiador y economista, con la reunión de los partidos. Llegaron a un acuerdo, vino la famosa frase del 99%, el presidente dijo estamos muy cerca,
nada cambió. Y si nada va a cambiar, ¿qué sentido tiene estas reuniones y la búsqueda de consensos? Yo creo que tiene que haber más voluntad, más predisposición de llegar a acuerdos razonables y de entender los argumentos de la contraparte y tenerlos en cuenta. Ujú. Venga, ya voy con usted, Mauricio. Pero dice Oscar A. Molina, sería bueno que estuviera aquí sentado alguien de la salud, que trabaje en el sector salud y que pueda hacerle preguntas. Pero mire, yo más o menos he revisado el asunto, Oscar, voy a tratar de interpretar una pregunta de los trabajadores del sector salud. Porque claro, el paciente tiene que estar en el centro, pero sin duda orbitando el paciente están y enfermeras, y auxiliares, y laboratorios, y médicos. ¿Cómo nunca se pudo resolver, por ejemplo, el tema de la contratación de los médicos y del pago a los médicos, con esos horrorosos órdenes de prestación de servicio u OPS que terminaron convirtiendo a los médicos en esclavos de un sistema sin derecho a vacaciones, con unos ingresos perversos, y nadie dijo nada? O sea, ahí se dejó pasar también mucho tiempo para eso. Ese problema tiene dos aristas que son distintas. La primera, sobre todo en los hospitales públicos, y está muy relacionada con la forma como han operado esos hospitales públicos. Yo creo que la reforma tiene razón en esto. Como empresas sociales del Estado, sujetas a unos programas de saneamiento fiscal y financiero permanentes porque están quebrados, muchos de ellos estructuralmente, y la contratación de médicos o trabajadores de la salud de planta tenía efectos financieros, entonces fue de alguna manera consolidándose una especie de, yo creo que incluso gente del ministerio lo dice de esta manera, como si el cierre financiero dependiera de los salarios o las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, pero está muy de fondo los problemas financieros. Esa es una parte. Lo otro, ya en el mundo más de la salud privada y de los especialistas, muchos de ellos no quieren contratos de término indefinido en una institución porque trabajan en varias ¿Y instituciones. los así le médicos va bien. generales? Es que el especialista, pues bueno, se lo Bueno, entiendo, con los para médicos poder tener generales en flexibilidad. Colombia hay un tema muy complejo porque se les ha quitado autonomía. Y eso no solamente es por el sistema, es también culturalmente. Nosotros todos queremos una cita con el especialista y yo creo que en eso sí puede cambiar el sistema. Y yo creo que el llamado a una atención primaria en salud resolutiva tiene razón. Esas son cosas que uno tiene que aceptar. Juan Pablo. Bueno, exministro, también hay algunas zonas apartadas del país que han estado abandonadas por muchos años. ¿Cuál va a ser el futuro de esas regiones? Teniendo en cuenta que también muchas de esas no cuentan con recursos. El tema del mal funcionamiento del sistema de salud en las zonas apartadas no es un descubrimiento de este gobierno. Es un diagnóstico que se ha hecho desde hace 15 años y muchos gobiernos hemos tratado o han tratado, incluso el que yo participé, de hacer algo. Nosotros nos inventamos un modelo que yo creo que es el ideal que se llamaba el MIAS, un modelo integral de atención en salud para las zonas dispersas, donde no había competencia entre PS, había un solo asegurador, un solo prestador, y yo creo que es mucho mejor de lo que se está planteando hoy en día en la reforma. Por ejemplo, la reforma dice debe haber un centro de salud, un CAP, Centro de Atención Primaria en Salud, o CAPRI creo que lo llaman ahora, por cada 20.000 habitantes. Si usted va a Guainía, habría 2 en el departamento. Eso no tiene sentido. O sea, eso tiene que usted mirar la oferta. En Guainía hay 3 ríos, donde hay centros de salud, donde hay puestos de salud, donde necesitan brigadas, con qué frecuencia se hacen las brigadas. Eso ya estaba conceptualizado. Y el tema es que para mejorar la atención en la periferia de Colombia, en las zonas dispersas, en el Andén Pacífico, en Guainía, en el Bichada, en la Alta Guajira, no se necesita una reforma a la salud. Todos los fundamentos legales para hacer eso están ahí. Se necesita voluntad y presupuesto, por supuesto. Y menos corrupción. Y menos corrupción. Y menos corrupción. Pues, Mire, le voy a leer 3 comentarios y va usted, Paola, con su pregunta. Dice Roberto Salazar, ¿acaso a los hospitales públicos no los quebraron las EPS? Respuesta rápida, Alejandro Gaviria. No, ese diagnóstico así no es verdad. Los hospitales públicos, algunos han enfrentado problemas de pago de las EPS, pero muchos se han quebrado por problemas de corrupción también. Jairo Vergara, trabajo por OPS hace 10 años y no me han aumentado un solo peso. Ese es uno de los horrores de las órdenes de prestación de servicios. Eso es terrible, o sea, 10 años y que no le aumenten. Le doy otro, Paola. Este es de Wilfred Lozano Reyes, comentario también. El modelo de las EPS en nuestro país debe desaparecer. Es un modelo
fallido. Ahorita abrimos esa discusión, Paola. Sí, pero mire que así como hay personas que dicen que bajo el sistema de las OPS no les aumentan o digamos que precariza la situación de los médicos, hay otros que dicen que al contrario les sirve mucho porque pueden tener varios contratos y eso les genera Flexibilidad. más Hay ingresos. algunos que se han ajustado a eso. Y sin tener pues que estar atado a un horario o a veces hasta quedarse sentado mirando para el techo porque no hay pacientes a quien atender. Pero bueno, la pregunta que yo le quiero hacer, doctor Gaviria, es la respuesta que usted le da al presidente de la Cámara, a David Racero, que él dice que no se ha hundido hasta el momento la reforma a la salud. Para usted, para Alejandro Gaviria, ¿la reforma a la salud ya está hundida o debería hundirse? Yo creo que no está hundida. Yo creo que lo que pasó es que perdió un apoyo político importante y la consecuencia de eso va a ser que su tránsito legislativo va a ser mucho más difícil. Yo sí podría decir, hacer una predicción que en esta legislatura no se va a aprobar. O sea, el gobierno tenía una intención cuando la llevó a sesiones extraordinarias del Congreso que se aprobara esta legislatura, que estuviera aprobada en junio. Yo creo que con esta nueva dificultad política eso no va a pasar, pero no está hundida. Seguirá su tránsito que va a ser difícil y probablemente el gobierno va a tener que tener, para utilizar la misma palabra, flexibilidad. ¿Creo que debe hundirse? No, yo no creo que eso le convenga al país. Yo creo que lo que debe pasar es que sigamos trabajando para encontrar un consenso. Y yo creo que había un consenso alrededor de ciertas cosas. Atención primaria en salud, límites a la integración vertical, giro directo, territorialización de las EPS. Sobre eso había un consenso. Pero la ministra, el gobierno quiso ir más allá. Y ahí es donde surgen las dudas. Si yo quisiera, si usted tuviera que hacernos un listado de qué le cambia, así muy brevemente, rápidamente, ¿qué le cambió, qué le quitaría al proyecto para que este tuviera un tránsito más rápido en el Congreso? Yo lo voy a decir y esto va a sonar un poco técnico. El proyecto tiene que incorporar nuevamente el sistema de aseguramiento. ¿Lo que tenemos hoy? El sistema de aseguramiento con algunos cambios, pero el sistema de aseguramiento. Tiene que haber un agente bien definido en el proyecto que haga las auditorías, que haga la gestión de riesgo integral en salud, que coordine la atención del paciente, que acabe con la fragmentación que propone el mismo proyecto. Tiene que haber una forma de, si no los quiere llamar EPS, si los quiere llamar de otra forma, alguien tiene que hacer esa labor. Y hoy en día el proyecto no lo define bien. Deja las cosas al garete y el proyecto quiebra el sistema de salud como está hoy. En un año lo quiebra. Mire, aquí están diciendo que usted vino aquí fue a defender a las EPS. Pues digan lo que quieran Pero decir. pero yo quiero preguntarles, ¿hay EPS buenas y hay EPS que han sido malas? O sea, Pues hay, claro. hay que identificar que si hay unas que hacen bien su trabajo. Pues claro que hay unas que hacen bien su trabajo. Colombia, yo fui ministro de Salud por 6 años y cuando yo salía de Colombia, estaba en algunos países de América Latina, en un asunto importante y es lo que se conoce como protección financiera. Si ustedes miran en el COVID y van y hablan en periódicos en Brasil, en Chile, en México, en Perú, se van a dar cuenta que muchas familias tuvieron que vender su casa, su pequeño negocio familiar o liquidar sus activos para pagar cuentas de unidades de cuidados intensivos. Eso ya no pasa en Colombia. El gasto de bolsillo en Colombia, lo que pagamos los hogares directamente por salud, es el más bajo de América Latina. Niveles parecidos a los sistemas de la OCDE. Eso ha consolidado el derecho fundamental a la salud. Y eso no es solo la Ley 100, es la Ley 100, la 1122, la 1438, un proceso de construcción institucional que ha tardado 30 años y que es reconocido por buena parte del mundo. Colombia, si uno compara sistemas de salud, tiene un sistema de salud más como el holandés y el alemán, menos como el inglés. La reforma quiere movernos a ese sistema inglés sin preparar. Es una reforma mal concebida técnicamente, porque no plantea una transición a ese tipo de modelo. Y eso no es defender la CPS, eso es defender un trabajo de mucha gente, trabajadores de la salud, la gran mayoría de ellos, que ha tenido, a pesar de todos los problemas, efectos positivos sobre el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Yo estuve la semana pasada, el viernes pasado, en el Hospital de la Misericordia. Un hospital que se especializa en oncología infantil. Y es un hospital a la que acceden mayoritariamente niños de estratos 1, 2 y 3. Valdría la pena, Juan Pablo, Paola, que alguien fuera a ese hospital y viera las condiciones excelentes de atención. Sí, es de altísima calidad la Misericordia. O sea, es de talla mundial. mundial. Y eso hay que protegerlo. Vamos a destruir eso por simplemente un embeleco ideológico. No creo que eso sea razonable, Juan Pablo. Exministro, ¿y usted cree que el gobierno sí podrá ceder, que la ministra podrá ceder para que puedan llegar a ese acuerdo que usted dice, pues que, bueno, está embolatado por el momento? Lo voy a decir de esta manera. El proyecto, como fue concebido inicialmente, no tiene los votos en el Congreso. Si no cede, no pasa.
Va Paola, pero Sí. mire, rápidamente Paola, dice, qué pregunta tan estúpida la suya, muchas gracias don Ramiro Cruz. A los médicos y las enfermeras no los contratan bien porque precisamente las EPS son un negocio de particulares y no el Servicio de Salud de Colombia. ¿A los médicos los contratan las EPS? Algunos médicos los contratan las EPS, a otros los contratan las IPS, Ajá, a otros los contratan con intermediarios, que es una práctica deleznable. aún peor, Peor. porque por intermediarios es que cooperativas de Cooperativas, trabajo. sí, ahora los llaman sindicatos y esas cosas. Cooperativas de trabajo que han resucitado con otro nombre. Es decir, que fueron si prohibidas. si a los médicos y a las enfermeras no los contratan bien, en realidad es todo un ecosistema que se ha creado para pagarles mal y contratarlos de esta manera. Eso hay que aceptarlo. Exministro, rápidamente, porque nos queda poco tiempo, otro de los puntos en los que usted y otros miembros del gabinete no estaban de acuerdo, o por lo menos manifestaron algunas observaciones, tiene que ver con la viabilidad fiscal de la reforma. Eso ya para usted se solucionó. El ministro de Hacienda, pues seguramente, pues como sigue en el gabinete, le tuvo que dar ese aval, pero ¿hay plata para pagar esa reforma a la salud para usted? Hay un aval preliminar del Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda todavía no ha enviado al Congreso de la República el aval formal que necesita la reforma para ser aprobada. La preocupación sobre el impacto fiscal tiene dos partes. La primera es cuánto cuestan los centros de atención primaria, o sea, la infraestructura que se tiene que crear, cuánto cuestan los equipos estos territoriales, cuánto cuesta la formalización de los trabajadores de la salud y demás. Esa es una parte. Pero hay otra parte, es qué pasa en un sistema sin controles, cuando usted relaja las auditorías y cuando los incentivos están alineados para simplemente pasarle la cuenta a la ADRES. Ahí es donde está mi preocupación fundamental. Yo creo que el tema del impacto fiscal no está resuelto, Paula. No está resuelto y creo que el Ministerio de Hacienda en algún momento lo va a decir de esta manera. Juan Pablo, mire, estábamos hablando de un punto muy importante y es la plata para financiar esta reforma a la salud. Inicialmente se había dicho que iba a costar 130 billones de pesos para 10 o en 10 años y digamos que también lo que decía el exministro es que ya se dio un preaval o un aval preliminar por parte del Ministerio de Hacienda, pero que digamos puede controvertirse o que puede cambiar. En algún momento el ministro José Antonio Campo tendrá que decir, no, qué pena, definitivamente esto no es viable fiscalmente, no hay plata para poder financiar esa reforma a la salud. Ministro Alejandro Gaviria, exministro Alejandro Gaviria, ¿usted qué sabe de eso? ¿Cómo así que entonces al Ministerio de Hacienda le va a tocar decir, no hay plata? La carta formal que tiene que enviar el Ministerio de Hacienda al Congreso no ha sido enviada. Probablemente lo que puede pasar, Paola, es que el Ministerio de Hacienda va a decir, esos planes que usted tiene de creación de infraestructura para los centros de atención primaria o de formalización de los trabajadores de la salud o de equipos territoriales van a tener que ser más dilatados en el tiempo. Y probablemente también dirá el Ministerio de Hacienda en su momento, yo necesito más claridad sobre cómo se va a hacer el control de gasto y cuáles van a ser los incentivos y quién va a hacer las auditorías y dónde están esas capacidades. Esa discusión todavía le falta un último pedacito, no ha terminado al interior de gobierno. Pero entonces, exministro, si no se cae por el lado del acuerdo al que se deba llegar con los partidos frente al tema del aseguramiento, ¿se puede caer por el lado de la viabilidad fiscal? O por el lado de la Corte Constitucional, porque todavía hay muchas dudas si es una ley estatutaria o no lo es, y hay muchas dudas sobre si se necesitaba consulta previa o no. Entonces hay obstáculos de todo tipo, políticos, fiscales y jurisprudenciales o constitucionales. Quiero transmitirle una pregunta que hace Julio Hernández, porque usted nos mencionó hace un instante que el sistema de salud hoy día en Colombia se parece más bien al sistema, hasta cierto punto, ¿no?, holandés o alemán, y que se quiere hacer un cambio hacia un sistema mucho más parecido al británico, ¿no? Al inglés. Pero escribe Julio Hernández, es muy difícil crear un sistema de salud parecido al de Estados Unidos. Yo me llevo las manos a la cabeza porque a mí me parece que el sistema de salud de los Estados Unidos es un verdadero desastre, en donde hay que pagar y pagar y pagar y pagar miles de dólares por cualquier cosa. Pero usted sabe más que yo. Tiene toda la razón, es un desastre. Hay una cosa en los Estados Unidos que no es culpa solamente del sistema de salud. Es el único país desarrollado donde la esperanza de vida al nacer viene cayendo sistemáticamente durante los últimos 5 o 6 años. Es un sistema de salud que no funciona, con unos costos que son exorbitantes, que excluye muchas partes de la población. Y eso no puede ser un referente para Colombia ni para ningún país del mundo. Es un sistema
con muy buena tecnología. Para quienes tienen capacidad de pago probablemente los atienden muy bien, pero es un tema excluyente e impagable. Ese no es un referente ni un paradigma para nada en los sistemas de salud del mundo. No es una opinión mía. Cualquier experto en salud pública, en sistemas de salud, va a decir exactamente lo mismo. O sea, de repente se endiosa un poco el sistema de salud de los Estados Unidos porque Por la efectivamente tecnología, y hay es hospitales muy moderno. buenos y tiene, para las personas que tienen capacidad de pago, una atención excelente. Pero no hay una correspondencia entre eso y los resultados en salud que hay en Estados Unidos, que no son buenos. Exministro, le quiero trasladar una pregunta que nos llega acá a nuestro chat de YouTube. Escribe Raúl, Gaviria dice que estuvo 6 años de ministro de Salud y por qué no fue capaz de lograr los cambios que necesitaba el sistema. ¿Usted qué le contesta? Cuando yo entré a ser ministro de Salud en el año 2012, el sistema de salud estaba a punto del colapso, se iba a quebrar. Mi labor fue arreglar ese problema financiero. Eso incluyó, entre otras cosas, la regulación de precios de medicamentos que implementé como ministro y se implementó en Colombia y que es un referente y un ejemplo para toda la región. Eso incluyó, entre otras cosas, la ley estatutaria en salud que hoy cita de primera la reforma, la ley 1751 del año 2015, que la ministra Carolina Corcho hizo, que la hizo ella cuando en ningún momento jugó un papel allí importante. Esto es la reforma a la salud que convirtió la salud en un derecho fundamental. Esto incluyó grandes peleas de salud pública, por ejemplo, que llevaron a la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la creación de la ADRES, se creó en el Plan de Desarrollo de 2014, que hoy quiere utilizarse en la reforma, la creación del Instituto de Evaluación de Tecnologías para que Colombia tenga buena información sobre cómo se incorporan los últimos medicamentos. No quiero hacer una lista grande de rendición de cuentas aquí porque sería aburrido, pero decir que no se solucionan los problemas es mentira. Y todos los sistemas de salud del mundo tienen problemas. Uno no va a decir que hicimos una reforma y ya podemos vivir tranquilamente, eso nunca va a pasar. Estos son problemas emergentes que hay que solucionar todos los días. Y yo salvé el sistema de salud cuando fui ministro. Iba camino al colapso. ¿Que cometimos errores o que cometí errores? Probablemente. Pero soy orgulloso del trabajo que se hizo. Exministro, hablando del diagnóstico de lo presente, ¿será que hay una distorsión que podemos tener los colombianos? Y es que, como hemos visto que el sistema de salud funciona, mal que bien, y sí, hay citas que llegan muy tarde, y sí, a veces toca pedir los medicamentos o los tratamientos por vía tutela, pero al final de cuentas terminan dándose los medicamentos. ¿Cuántas atenciones en salud al año en Colombia? Cuente. Más de 500 millones. ¿Cuántas tutelas hay? Pues sí, son 200.000. O sea, no es que todo necesite tutela. Eso es una opinión que por ahí a muchos les gusta decir sin ningún conocimiento. Claro, que todo es una tutela. Entonces, 500 millones de atenciones en salud. Al año. Al año. Y 200.000 tutelas. Sí, exacto. Bien. Es una diferencia grande. Pero el hecho es que, ¿será que somos ambiciosos? Cualquier persona quiere mejor, quiere algo mejor. Si hoy una persona en un apartamento de 25 metros, pues quiere algún día llegar al de 40. Si una persona gana hoy un salario mínimo, pues que quiere llegar a ganarse los 2. Y de pronto es ese deseo de que sea un mejor y de que sea más expedito y de que sea mucho más efectivo y que siempre haya mejores tratamientos, lo que nos lleva a decir que lo que hoy tenemos es pésimo, perverso, nefasto y sin saber hasta dónde sea posible llegar a la perfección. Ese es un punto muy bueno, Juan Pablo, que tú haces. Y que para mí fue frustrante como ministro de Salud, porque yo planteaba, incluso como académico también, la comparación, mire lo que hay hoy y mire lo que existía hace 20 años, pero eso no es la comparación que quiere la gente. La gente quiere comparar lo que hay hoy con unas expectativas que son razonables y que yo las entiendo, pero es difícil y esa brecha entre lo que hay y las expectativas no se va a cerrar de la noche a la mañana. Y para eso se necesita también mayores recursos. Colombia invierte en dólares, 700, 800 dólares al año por habitante. Los sistemas de salud europeos invierten 4.000, 5.000, de los Estados Unidos más de 10.000. O sea, tampoco podemos, con los recursos que destinamos al sistema de salud, creer que vamos a tener de la noche a la mañana el mejor sistema del mundo. Somos un país de ingreso medio, un país en desarrollo que tiene restricciones, entre otras fiscales. Y entonces, ¿por qué pasa una situación, aquí interpretando los comentarios que están llegando? Por ejemplo, el de Oscar Javier Lancheros dice, en Italia la entrega de los medicamentos se hace en todas las droguerías, no digan que eso es bueno. ¿Eso se puede mejorar? ¿Sería viable que entonces yo fuera a cualquier farmacia con, mire, mi médico de la EPS me formuló esto
y me lo dan. Eso se puede mejorar con mejores sistemas de información, pero tendrían que estar todas las droguerías conectadas con la CPS. Puede ampliar la red de dispensarios, es cosas que se pueden mejorar y se pueden poner metas de eso, de la densidad de la red de farmacias que necesitan. Pero si uno mira... ¿Ha hecho falta tecnología? Yo creo que hace falta mucha tecnología. El sistema en muchas dimensiones. ¿Como noventero? ¿Todavía es noventero el sistema? No, hay mucho que funciona, es ochentero. con Ochentero. papel, Es ochentero todo, todavía. Es ochentero, todavía hay impresoras de esas de punto. De punto. Es que a mí me Le sorprende. hace falta tecnología, pero Ajá. lo más chistoso de todo, paradójico de todo, Paula, es que el sistema propuesto en la reforma es un sistema puramente ochentero. Ajá. En términos de tecnología, propone gente caminando por ahí buscando la gente. No hay una palabra sobre telemedicina, no hay una palabra sobre el papel de las nuevas tecnologías de información en la atención primaria. No hay una conceptualización moderna del sistema. Yo dije por allá en una entrevista que en el gobierno hay una obsesión con volver al pasado en algunas de las dimensiones, en servicios públicos, por ejemplo, y en salud. Me parece que esos son debates del pasado lo que se están dando. El sistema que plantea la reforma es parecido al Sistema Nacional de Salud que existía en Colombia en los años 80. Es un regreso al pasado. ¿Pero no le mejora nada? No, en los temas de atención primaria y si hay mayores recursos para los hospitales públicos en la periferia de Colombia va a mejorar. Pero yo no creo que la reforma como hoy está planteada vaya a significar una mejoría para la atención de los usuarios, todo lo contrario. Probablemente vamos a tener más demoras, peor flujo de recursos y más corrupción. Escribe Daniel Leguizamón Perilla. Vivo en Canadá. De lejos me quedo con el sistema de salud en Colombia. Aquí todo funciona, todo lo solucionan con droga sin haber pasado por un especialista. ¿Ah? En el mes de octubre-noviembre, desde el Ministerio de Salud, se hizo una propuesta de mirar un sistema con un pagador único de América Latina, que es el sistema costarricense. Se le olvidó al ministerio que, por ejemplo, en Costa Rica, para una cirugía, hay listas de espera de más de 2 años. Y ese es el sistema que se estaba poniendo como un parangón, que me pareció un poco complejo. Pero, exministro, ¿no es un poco injusto decir que la reforma como está planteada hoy nos va a regresar al Sistema Nacional de Salud de aseguramiento en salud que teníamos antes, incluso hasta los 80, cuando el enfoque principal de este proyecto pues tiene que ver con la medicina preventiva y eso nunca se ha tenido en el país, o por lo menos no tan fuerte como lo quiere este gobierno? Eso está bien, pero para eso no necesita una reforma. Para hacer una medicina preventiva de atención primaria en salud no necesita una reforma. Y tampoco es cierto que en Colombia no se haya hecho medicina preventiva. Voy a poner un solo ejemplo. Los centros de atención primaria en salud, CAPS o CAPRI, como los queramos llamar, se proponen 2.000, 3.000 en la reforma. Hoy las EPS tienen 10 veces más centros de atención primaria en salud. Entonces no es que no existan en el sistema de salud, claro que existen. Y en Colombia hemos tenido esfuerzos de prevención primaria que son loables. La ley antitabaco, por ejemplo, que llevó a una disminución de la incidencia del tabaquismo en Colombia, la ley de las bebidas azucaradas. Hemos tenido esfuerzos también por generar desde el Estado políticas públicas que lleven a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Eso no lo está inventando el Ministerio de Salud en esta coyuntura. Exministro, ¿tiene pregunta, Mauricio? Sí, señor. Listo. Entonces, un comentario que le leo aquí al exministro y voy con usted. Dice Marcela Rojas, ¿usted qué interés maneja? Porque no representa a ningún enfermo, pero le leo otro que dice Fernando Triana. Esto es un publireportaje de la CPS. La parte de publireportaje la respondo yo, señor Triana. Es más, en este momento abro la puerta para que las CPS que quieran venir a patrocinar este espacio lo hagan, son bienvenidas, pero aquí no hay un solo peso de la EPS porque estamos tratando de informar y sobre todo de contrastar, de entender cómo es lo que funciona hoy nuestro sistema de salud en contraste con lo que nos proponen. Punto, no más. Ahora, ¿usted a quién representa? Me represento a mí mismo. Estas son mis opiniones y son genuinas. Claro. Me parece complicado, Juan Pablo, en el debate público, que cuando alguien piensa distinto, entonces uno le contradice sus ideas y no le cuestiona los intereses. Yo no tengo ningún interés, ni tengo ningún contacto con ningún EPS, ni he trabajado con ningún EPS, ni he recibido un peso jamás en mi vida de una EPS. Eso es una calumnia de las muchas que se utilizan en las redes sociales, no hay que prestarles atención. Exministro, pero de las calumnias en las redes sociales, sin duda, algo que hay mucho queda. Es más,
hoy más que en los 80s y que en los 90s, las calumnias La logran tener erosión una del debate público, capacidad de... la erosión del debate público que se da por esto es algo... Yo ya lo acepto con algo de resignación, Juan Pablo, porque bueno, yo decidí hacer política, estar en una campaña presidencial, cuando uno funcionario tiene que estar expuesto a esto, y está bien, yo tampoco me voy a quedar mucho. Aprendí hace rato que en estos debates uno tiene que ser un guerrero feliz. Exministro, de cara a esta reforma a la salud, ¿cuál es el panorama de las enfermedades de alto costo? Las enfermedades de alto costo no están muy tenidas en cuenta con este tema de la atención primaria en salud, y por eso una pregunta que le han hecho los pacientes, y en esto quiero tenerlo en cuenta, muchas de las asociaciones de pacientes están muy preocupadas con la reforma en la salud, porque creen que pueden perder lo que han ganado. Pacientes de VIH, pacientes de enfermedades raras o enfermedades huérfanas, pacientes oncológicos tienen hoy una gran preocupación. Yo lo único que dijera es que en cualquier escenario, ahora vendrá la discusión en el Congreso, tiene que tomarse en serio esta idea de la continuidad en los tratamientos para los pacientes de alto costo. Y en Colombia, a pesar de que se dice que hay una cultura del acetaminofén, hay acceso a medicamentos más que en otros países de América Latina, y eso se tiene que mantener. Exministro, yo quisiera preguntarle qué va a hacer ahora, porque es que acá en el chat están preguntando que si es que se va a lanzar de pronto a la alcaldía, no, pues, que es si que va a es hacer la otra señora, política. quise leer, que está haciendo campaña, que vino aquí a hacer campaña. Entonces, pues, las Estoy haciendo banderas, aquí campaña estamos sacando las banderas Estoy haciendo de... campaña para que Juan Pablo me dé un puestico aquí en la W. Sí, no me voy a lanzar como a la analista. alcaldía y tengo un mejor argumento, no puedo, estoy inhabilitado porque tuve que renunciar al ministerio desde octubre del año pasado. Exministro, ¿y usted qué piensa de la contrarreforma o de la otra reforma que se ha presentado por parte de otros sectores y de lo que opina, por ejemplo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras? He visto algunos de los puntos del vicepresidente o el vicepresidente Germán Vargas Lleras, algunos de esos puntos los comparto, otros no tanto. Ese proyecto que había presentado Cambio Radical durante el gobierno de Duque, yo no lo compartía mucho, me parecía que era un proyecto que no avanzaba mucho, que se quedaba en una discusión un poco semántica de cómo se llamaban las EPS y no más. Yo creo que el punto sería volver a lo mismo. ¿Por qué no hacer una especie, estamos en Semana Santa, ¿no? Como ejercicio espiritual, ¿no? Y decir, cojamos esos proyectos, miramos dónde hay buenas ideas y dónde no. Abramos todo la mente, tengamos un poquito de provisionalidad en nuestras opiniones y breguemos a avanzar en la búsqueda de un consenso. Yo creo que eso es lo que debería pasar ahora. Pero ese consenso, según usted, no se va a dar en estos 2 meses, porque usted dice que en esta legislatura la reforma no... Yo creo que en esta legislatura la reforma va a tener máximo Pero 1 no o hay 2 tiempo, debates. ministro, para hacer No, esos la reforma consensos. seguirá hasta el segundo semestre, hacia el segundo semestre de No, este pero año. digo para hacer los consensos en Yo en diría estos que, meses no hay que tiempo. si hay voluntad, si hay predisposición, si verdaderamente se quiere avanzar, se puede hacer en 1 a 2 semanas. Pero tiene que haber predisposición. Voluntad. Venga, Alejandro Gaviria, yo le dije a usted 15 minutos, vamos en 20, así que lo voy a despedir con esta última pregunta y con esto cerramos este bloque porque además ya está con nosotros la ministra de Vivienda para conversar sobre si habrá o no habrá periodo de transición para quienes han sido beneficiarios desde el año pasado con el subsidio de vivienda. Y luego vamos a mirar el asunto de sus humedales. Don Mauricio, yo sé que usted está preocupado por sus humedales. Alejandro Gaviria, esta pregunta va con editorial previo mío, porque aquí están preguntando a Amin Salama, que además es un activo seguidor Comentarista de este sí. programa. Okay. Sí. ¿Qué dice? Pregunta, si con esta reforma, tal y como lo está planteando el gobierno, si hubiera salvado Camila Aguavara. No me responda, yo antes voy a hacer un recorderis para quienes no recuerdan la historia. Camila Aguavara era una joven que en su momento fue terriblemente reconocida, y digo terriblemente reconocida en las redes sociales porque fue por cuenta de su cáncer que logró una visibilidad inmensa en el país. Un cáncer que sencillamente no tenía cura más allá de los tratamientos paliativos. Sin embargo, su familia encontró un tratamiento experimental, si mal no estoy, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. El MD Anderson. Y lo que decían era que el sistema de salud aquí en Colombia, que la EPS, le pague el tratamiento a ella allá en los Estados Unidos, porque no era un tratamiento gratis, sino que al contrario era bastante costoso. En su momento Alejandro Gaviria, siendo ministro de Salud, dijo, no se puede. Y la lógica que yo entendía en aquel momento, y puedo que esté equivocado, era que no se podía, porque es que la plata de la salud en Colombia que aportan los colombianos no puede irse a pagar los tratamientos en Estados Unidos, en Japón, en la China, en España, en Francia, en el Reino Unido, donde quieran, sino que tiene que ser plata que se gaste aquí. Pero
Vuelvo a la pregunta de don Amin Salama. ¿Con la reforma Camila Guevara le habrían pagado el tratamiento en Estados Unidos? La reforma en su primera línea, la primera línea de la reforma habla de que esta reforma implementa la Ley Estatutaria en Salud, Ley 1751. Esa ley, la Ley Estatutaria en Salud, que es básicamente la inspiración fundamental de la actual reforma, prohíbe de manera terminante los tratamientos en el exterior y los tratamientos experimentales. Entonces la respuesta es, esta reforma no va a cambiar esa situación, además consolida eso que fue la decisión que se tomó en su momento. No hay tratamientos experimentales y no hay tratamientos en el exterior. Eso lo dice la primera línea de la reforma. Alejandro Gaviria, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias, Juan Pablo, gracias a todos los oyentes y feliz Semana Santa a todos. Lo mismo. Bendiciones. No le voy a decir que rece, porque si no estaríamos como... Todos rezamos. De alguna forma, todos reflexionamos. Todos tenemos nuestra Reflexionar, metafísica mejor que personal. rezar. de llamarla así. Estoy con usted. Muchísimas gracias.